Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos nuevamente a su no podcast Viaje al Nuevo Mundo. El día de hoy en su sección Detrás de tenemos a un gran invitado que nos compartirá cómo fue que conoció el fascinante mundo del anime, al igual que esta gran y fascinante obra de Hunter. Pariston Beans, preséntate ante el público, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches por aquí, buenas tardes por allá, supongo. Pues soy Pariston Beans, creador de contenido de Hunter x Hunter en YouTube y en otras varias plataformas. Y buenas noches y gracias por invitarme aquí a este tu canal. Gracias por aceptar la invitación y gracias por compartir el día de hoy un poco de tu conocimiento y experiencia con este mundo del anime, que también aquí la primera pregunta sería, ¿cómo fue que conociste el mundo del anime? Pues supongo que como la gran mayoría de personas en la infancia, ¿no? Principalmente en televisión abierta. Yo ya soy una persona algo mayor y cuando yo era niño no existía internet como tal, estaba dando los primeros pasos, por lo que mm, casi todos conocimos el anime o dibujos de animación, que no sé si quieres diferenciarlos, como por ejemplo se hace con cómic y manga, no sé cuál es tu visión. Pues mira, cuando tengo la oportunidad sí lo diferencio porque al final de cuentas siento que el anime y las que pueden llegar a ser las series animadas que vimos de niño como Batman, Superman, llegan a ser, siento que muy diferentes en cuanto no solamente estilo, sino la historia, cómo la historia marca diferentes protagonistas, los finales. Sabemos que Estados Unidos ha tratado de, en este caso, que los héroes que tienen se mantengan vigentes. En otros casos sabemos que el anime cuando acaba, acaba. En algunos casos. Menos One Piece, ese no va a acabar, pero pues ahí se aplica. Bueno, pues en ese caso yo creo que, aunque no recuerdo qué fue primero, sí que creo que el anime llegó un poquito más tarde, supongo que por tema de difusión, ¿no? Creo que el anime se, se difundió un poquito más tarde al mundo, creo yo, ¿eh? Esa es mi percepción por lo menos en España. Y básicamente lo que te decía, televisión abierta, creo que lo primero que vi de este estilo fue Pokémon, creo que es Pokémon Doraemon también, creo que son las que fueron más accesibles. Y ya de ahí pasaríamos, por ejemplo, a la adolescencia, preadolescencia, donde ya me empiezo a encontrar otro tipo de obras de anime, no tan enfocadas a un público infantil, digamos. Aunque bueno, Pokémon hoy en día es mainstream, eh, el público que lo consumía ha crecido y creo que sigue consumiéndolo. De hecho, ha evolucionado y sigue activo, ¿no? Aunque yo ya no lo sigo, creo que sigue bastante vigente. Si no me equivoco, sí, y mucha gente, a pesar de que la serie ha tenido varias, yo digo que etapas, al igual que evoluciones, porque, bueno, muchos no aceptan que en su momento, cuando empezó la serie, te decían que era tanto número de Pokémon, y conforme avanzaron las series, el mundo se fue expandiendo más y más, al grado Ujú. de que muchos dicen que ya no debería de haber como que un número total, como, son 1000 un ejemplo. No, como que dejen que la misma serie te siga trayendo más y más opciones. Pero sí, sé que la gente se ha mantenido bastante vigente con eso. Y claro, la pregunta de que cómo es que Ash ha logrado tener la misma edad, eso sigue siendo un gran misterio. Sí, yo por lo que recuerdo eran 151, si no recuerdo mal. Yo creo que terminé de verlo en la primera película, que me pareció brutal. Y creo que si hoy la vuelvo a ver también me parecería buena, que era la de Mewtwo. Creo que ahí terminé más o menos de seguir esa obra, pero lo que te decía, luego hubo un salto a la preadolescencia, adolescencia, donde ya empecé a conocer otras obras de anime. Un salto bastante brusco, porque yo, por ejemplo, tuve acceso en, en la biblioteca de mi pueblo, porque yo crecí en un medio rural, es decir, yo no tuve tanto acceso a,
a material didáctico ni de entretenimiento precisamente por eso, por localización. Pero de repente me encontré con Akira, ¿vale? En formato DVD. Es decir, todavía no estamos hablando de Internet, no estamos hablando de contenido en línea, sino de formatos físicos. Pero ya en la adolescencia me encontré con Akira, es decir, pasé de Pokémon a Akira, un cambio bastante drástico, brusco, y me impactó. Me impactó la obra, me impactó la narración, lo bizarro, lo grotesco y lo surrealista de esa película. No sé si tú la has visto, qué impresión tienes de ella, qué concepto. Creo que es bastante famosa, ¿no? La obra. Sí, sí, de hecho, cuando yo vi a Akira, me acuerdo que antes había visto la película de la Brigada Lobo, no sé si te suena como tal. ¿No? Y esa toca igual temas. También una cosa, y es que aquí vamos a tener a lo mejor algún tipo de confusión a lo largo del podcast, y es que los nombres en Latinoamérica y en España cambian muchas veces. Entonces ahí vamos a tener que a lo mejor entrar un poquito en detalles para ver si hablamos de lo mismo o no. Claro, claro. Esa como tal, la que te comento yo, era de una unidad especial que se había desarrollado en Japón, que se supone que era para evitar que los disturbios como tal la sociedad se saliera de control. Y esta unidad era temida debido a que cuando el gobierno mandaba esta unidad, eran unos uniformados, prácticamente el traje de los personajes o de la unidad eran como si fueran, vamos a decirlo así, máscaras de gas, trajes negros. Siempre era como que había un sonido particular en la manera en cómo ellos caminaban, que cuando la gente los escuchaba decían, no, ya vienen, era un Pues no la he visto. bastante buena, te la recomiendo, créeme. Y el Sí, final sí, no es, pinta mal. y cuando yo vi esa película, un amigo me recomendó a Akira y dice, no, no, esta es mejor, dice, tiene mejor desarrollo, bla, bla, bla. Y en ese momento era como que estaba muy, muy vigente eso de, no, no, tienes que verla. Y yo, ok, y la vi, la verdad que, a ver, sí, a veces me quedo pensando en el protagonista, en todo lo que ve, porque a veces siento que es parte como de una prueba, no sé si lo has pensado así, pero él está tratando de ayudar a alguien, pero ponte a pensar cuáles son las consecuencias de ayudar a alguien y si no lo logro, ¿qué pasa? O si lo logro, ¿qué va a pasar conmigo? Y todo el entorno, cómo se va envolviendo o transformando para que él pueda lograr ese objetivo, que también es algo que a ¿Eso te veces siento, refieres en Akira? así es, en Akira. Yo no la veo desde entonces, también te digo, pero por lo que recuerdo en aquella época, a mí me da la impresión, más que de esa responsabilidad de la que tú hablas, que sí que está presente, yo la percibí más como angustia, dependencia, tanto a las drogas como al sistema y al grupo al que pertenecía el protagonista. Que esa dependencia es la que creo que al final acaba generando la caída del personaje. O al menos ya te digo, es lo que yo recuerdo, hace que no la vea a lo mejor 20 años la película. Y luego, pues todas esas escenas grotescas que te comentaba del bebé, las fusiones, transformaciones, la violencia. Me gustó mucho, me impactó por la época y por lo diferente que era a lo que yo estaba acostumbrado a ver. Porque yo, por ejemplo, tengo unos gustos muy heterogéneos. No, no solo veo anime, de hecho no diría que estoy especializado en anime ni nada por el estilo. Bueno, aquí, fíjate, aquí voy a hacer énfasis en esto. La manera en cómo tú haces tu contenido es algo que pocas veces logras ver en otros canales, en el sentido de que, a ver, mucha gente habla o quiere llegar a poner en conversación, o es que el personaje es ultrapoderoso y nadie puede llegar a vencerlo, o siempre los versus que nunca van a pasar de moda. ¿Quién contra quién gana? O, ¿qué hubiera pasado si si este personaje no hubiera ido a la izquierda sino a la derecha? Pero Ujú. pocas personas toman un personaje y lo desglosan, te lo explican, te permiten saber qué a veces pasa con ese personaje, por qué las decisiones que él tomó
afectan o benefician de alguna manera la trama en lo que se podría decir la historia. Y vamos, o sea, Hunter te da para esto y para más en diferentes aspectos, como, Sí, te refieres a los análisis, análisis psicológicos, ¿verdad? sí, sí, así es. Hmm. Sí, pues muchas gracias por las palabras y es lo que intento. O sea, a mí de una obra, ya te digo que me da igual el estilo, el género que sea, no, a eso no le doy mucha importancia, pero sí hay algo que a mí me importa mucho en una obra, que son los personajes. La construcción de personajes, a mí personalmente, porque luego hay gustos para todos. Hay a una persona puede interesarle quizás solo la trama, las peleas, el romance, no sé, un estilo, lo que sea, cualquier cosa. Pues en gustos, a lo que se refiere a gustos, a mí me gusta que un personaje esté bien construido en una obra. Me parece de las cosas más importantes, si no la más. Más que incluso un buen guión, unos buenos giros, lo que sea. No sé tú qué opinas al respecto. Verás, yo parte de lo que sí a veces veo mucho en una historia es que, a ver, siempre cuando veo un protagonista o el ayudante del protagonista que a veces logra ser un poco más interesante en algunas historias, me quedo pensando, si llega a tener un buen desarrollo a mitad de su historia, a mí me gustaría que ese protagonista, en lo más que se pueda, o no muriera, o no perdiera eso que lo motivó a tomar ese paso de ser el protagonista, o el héroe, o el que iba a dar todo por la persona, un ejemplo. Y, Ajá. y A mí, por habría, ejemplo, sí, a mí, por ejemplo, no es tanto, o sea, no es tanto el encariñarse de un personaje porque sea bueno, sino que lo que haga esté bien hecho. No que lo haga bien, que esté bien hecho. Con eso ya me parece un buen personaje. Me da igual si su trama tiene que ser corta, larga, intensa o no, me da igual. Lo disfrutaré más o menos, me gustaría que hubiese llegado a más o menos, pero si está bien hecho y tiene coherencia, si un personaje bueno muere y me quedo sin él, bueno, si está bien hecho, está bien. Es decir, no tengo la necesidad de mantener un personaje porque sea el que sustenta la obra, por ejemplo, por así decirlo. Eso en Hunter, que vamos a hablar de Hunter, es algo que me encanta, porque cualquier personaje en Hunter puede ser el protagonista, perfectamente. Lo estamos viendo en el arco actual, por ejemplo. tiene, Hay un momento en el que pasamos a ver el grupo de expedición, al de Bellón, y es cortito, pero, pero no echas de menos volver a la trama principal y volver a los protagonistas de siempre. O sea, Jin podría ser un protagonista perfectamente. Tenemos 4 protagonistas principales y 5 si contamos a Hisoka, ¿no? Y puedes seguir la historia desde cualquiera desde cualquier perspectiva de sus personajes, incluso personajes secundarios podrían sostener la obra. Eso es una faceta de Hunter x Hunter que me gusta mucho. bueno, yo aquí tengo una pregunta porque esto a veces hace que la obra sea más interesante, que como dijiste, son las perspectivas que puedes llegar a tomar con respecto a cada personaje. Y a ver, si tuvieras que escoger a un protagonista entre Hisoka y Kuroro, ¿cuál historia te gustaría llegar a ver a su desenlace de estos dos personajes? ¿Te refieres a que si uno de los dos muriese, cuál preferiría que fuese, ya que el otro sería el que iba a encaminar la obra, ¿no? ¿Algo así? Así es, así es. Mm, pues ya te digo, no tengo una preferencia clara en ese sentido. Si me preguntases por Hisoka y Bonolenov, pues te diría Hisoka. Pero Hisoka y Kuroro me parecen igual de interesantes, al menos a día de hoy. Mucha gente,
cuando, ya sabes, cuando se hablan de esto, de esta pelea que está prácticamente a nada de pasar, pone tres aspectos importantes entre estos personajes, que son, Ujú. Hisoka desde hace mucho tiempo ha querido tener, tuvo esa pelea con Kuroro y perdió, y al final de cuentas regresó y no solamente acabó con dos personas Mm. importantes para Kuroro, sino que también fue una persona que dejó muy en claro que él lo va a acabar. Y Kuroro entonces comenzó a hacer o a comportarse de una manera más emocional que se ve bastante claro en las últimas páginas. Y a mi criterio, no sé, a lo mejor estoy mal, quizás debería estar mal, pero tenemos esta tercera parte que puede llegar a ser que, a ver, se supone que en algún momento Kurapika tiene que aparecer también en la ecuación, ya que tanto uno es aquel que se supone que acabó con su clan, el clan Kurta, como con el otro, que en este caso debe de pedir ayuda, porque sabe que Kuroro no va a ser fácil de vencer, ya sabe que solo no lo va a poder vencer. Entonces aquí es donde me pongo a pensar qué camino es el correcto para que estos tres personajes lleguen a terminar su historia en conjunto. Que bueno, Vale. Yo, por ejemplo, ¿habías terminado la pregunta? sí, 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 eso es todo. Vale. Yo, por ejemplo, no lo veo exactamente como tú. Es decir, si parto de la misma base, es decir, ya vimos un enfrentamiento Hisoka versus Crollo, el cual a mí me encantó. Vimos el final de Hisoka, que ahora resulta... Es curioso porque Hisoka buscaba un enfrentamiento con Crollo a toda costa, lo que implicó darle toda la ventaja que él quiso. Todo por pura necesidad hedonista, ¿no? Yo, de hecho, eh, es algo que estoy analizando en el personaje. Tengo el próximo libro que voy a sacar, a ver si puedo pronto, va lento, pero avanzando. Tiene mucho que ver con esa necesidad de Hisoka y otros personajes en el plano afectivo, ¿no? Y cómo lo entienden. Pues en este caso, Hisoka tiene una parafilia hedonista y tiene esa necesidad, ¿no? Además, es una pulsión muy fuerte en él, está arraigado en su naturaleza, ¿vale? Pues ese primer enfrentamiento donde él cedió toda la ventaja, le dio, le dio lo necesario, ya una vez necesitando morir para ello, le dio lo necesario para entender que no puede ir así contra alguien como Crollo, alguien tan poderoso, porque a lo mejor Hisoka nunca se ha encontrado con alguien de ese nivel, ¿no? Por lo menos para pelear, o sí sabemos que ha conocido a Nétero, a personajes muy fuertes, pero nunca a lo mejor ha peleado con alguien así, con tanta ventaja. Entonces tenemos esa parte. Y Hisoka, después de renacer, ha decidido que quiere volver a pelear con él, pero no va a ser bajo sus reglas, ¿no? Y para ello lo que va a hacer es obligarle a que él quiera pelear con Hisoka, a que Crollo quiera pelear con Hisoka. Y la muerte en mi opinión, esto es mi opinión, la muerte de Shalnar y Topic no solo es un incentivo o una motivación para que que Hisoka deliberadamente hace para que Crollo quiera pelear con él, sino que también, aparte de que son los que están ahí, ya sabemos que Togashi tenía pensado acabar con Match y al final no lo hizo por instinto. También es conveniente porque esas dos habilidades, por lo menos la de Shalnar, fue una de las que estuvo presentes en el combate contra Crollo. Y Hisoka no quiere un combate igual, no quiere ni que sea con ventaja ni con las mismas habilidades. Si seguimos avanzando en este punto de vista que tenía, vamos al barco ballena. Y aquí es donde yo creo que discrepo contigo, que es que tú ves como tres personajes en el escenario, que son Hisoka, Crollo y Kurapika. Y crees que van a tener que colaborar entre sí. Y yo es que añadiría a un cuarto personaje muy importante en esta trama, que sería la de Hisoka queriendo pelear con Crollo. Crollo
queriendo acabar con Hisoka y Kurapika queriendo recuperar los ojos de su clan y acabar con el Ryodan, y sería Serrinich. Serrinich sería la cuarta pieza en este tablero, la cual es, creo yo, muy probable que termine enredándose con los 4 personajes simultáneamente. No tiene por qué ser de forma escalonada. ¿Y puede haber alianzas? Sí, igual Kurapika con Crollo no lo veo una locura, ¿eh? A ver, es un buen escenario y pero cuando aparecieron los príncipes, Serenish fue el que se llevó la atención, creo que para muchos, debido a que no solamente posee los ojos del clan como tal, sino que esa cabeza que está parada hacia atrás es la que muchos dicen que es del amigo de Kurapika, no sé, puede ser. Sí, tiene toda la pinta de ser Pyro, sí. Y muchos igual, bueno, eso siempre como que me ha parecido curioso, en la película que sacaron donde sale Pyro, donde se supone que es una marioneta y todo esto, siempre me ha... Sí. Sí, o sea, el amigo de él era casi ciego, o sea, y lo decían en la aldea, ¿no? O sea, yo no puedo ver, o sea, necesito de ti para caminar perfectamente. Te quedas pensando, si era prácticamente ciego, y un ejemplo, si él llega a tener los ojos escarlata, como los de su clan, y si no fue así, solamente fue como que lo vieron como un premio, o sea, es como que a veces me quedo pensando, por qué Pyro? ¿Por qué la cabeza de Pyro? ¿Qué tiene que ver Pyro? Yo tengo una opinión al respecto, y es que sabemos que el Ryodan torturó al clan Kurta para, para obtener mayor beneficio de sus ojos. Es decir, los Kurta, los ojos de los Kurta son reactivos a las emociones. Por lo visto, a las emociones negativas. Y cuanta más ira o a lo mejor por defender a alguien o cualquier otro motivo, pues sus ojos se vuelven más brillantes, a lo mejor se vuelven más poderosos, eso ya habría que verlo, pero creo recordar que era así. Entonces yo creo que ese es uno de los motivos por los que, podría ser la cabeza de Pyro, porque Pyro podría haber sido una de las personas más sensibles y más torturadas del clan, creo yo. Y otra cosa que me llama la atención de Pyro es que tenemos a Kurapika como una de las personas más inteligentes de toda la obra de Hunter x Hunter, ¿no? Pero si miramos el pasado, el volumen del pasado de Kurapika, que viene en 2 partes, Pyro era más inteligente que Kurapika por aquel entonces y era, creo recordar, más pequeño que él incluso. O sea que podríamos, si Pyro siguiese vivo, podríamos encontrarnos a un personaje físicamente débil, enfermizo, pero con un nivel intelectual muy alto. Ya te digo, si Kurapika es de los personajes considerados más inteligentes de la obra, Pyro podría estar seguramente por encima de Kurapika. En su momento llegué a ver una teoría acerca de que Pyro era esta, la usuaria en la que está con él, la que tuvo la maldición por la sinfonía del diablo. Senritsu. Ah, y yo cuando Mm, la leí, al principio dije, ok, pero ¿por qué? Y muchos decían que Pyro, por en ese momento, como ya estaba prácticamente ciego, pues quería de alguna manera recuperar sus ojos, pues, porque para los demás sí podían ver que era parte del clan Kurt. Era como que cada vez que él se ponía triste o las emociones, como mencionaste, se apoderaban de él, pues la gente lo veía y decía, pues este es un monstruo y lo atacaban y todo esto. Y lo que él quería era como que de alguna manera eliminar esto de él. Y esto provocó que de alguna manera buscara la solución a sus problemas y fue la sinfonía, la cual no solamente lo deformó, sino que le otorgó otras capacidades. Claro, esto podría ser muy a veces rebuscado pensar que puede hacer esto, pero no sé, o sea, incluso, a ver, muchos dicen que Senritsu nunca va a recuperar su forma física, eso como que yo no lo veo. ¿Quién sabe? O sea, siempre como que la veo y digo, esta mujer puede ser la opción que busca Kuroro para acabar con Hisoka, debido a que su habilidad es prácticamente un genjutsu. Y podría meterla a Hisoka y a Hisoka ni enterado.
mantuvo un barco lleno no solamente de bestias Nen, sino de los seres que podrías llegar a considerar los más fuertes en ese barco. Claro, no sé si también, no recuerdo si también afectó al Zodiaco su melodía, pero creo entender que sí, o sea, entonces su habilidad no solamente es poderosa, sino bastante peligrosa. ¿Y te convencen alguna de esas dos teorías? A mí, de primeras, ya te digo que no. Estoy más por la habilidad que busca Kuroro. Ahí sí me gustaría que me dijeras por qué no sería una buena opción. Sí, bueno, lo de, si quieres empezamos por lo de Senritsu. Senritsu no creo que sea Pyro, no creo que tuviese mucho sentido. Tampoco yo. Para empezar porque Senritsu ya tiene su propia historia. El clan Kurta supone que está exterminado y yo creo que Kurapika reconocería a Pyro, Pyro le diría a Kurapika que es él. No tendría por qué ocultarlo, todo lo contrario. Y lo de la habilidad tampoco creo que sea la que busca Crollo. De hecho, Crollo no conoce la habilidad de Senritsu, pero sí la conoce a ella. Mm, no sé, no me cuadra demasiado. Igual, De, aquí, de ¿qué es lo? hecho, de hecho, tendría que revisar. De hecho, ese texto, creo recordar que sale en el 406, capítulo 406, que yo cuando lo leí no lo entendí tampoco demasiado bien. No sé si era por las traducciones o lo que sea. Que Crollo decía algo así como que buscaba, no sé si buscaba una habilidad o, no sé cómo, espérate a ver si recuerdo. ¿La habilidad necesaria para evolucionar su Skill Hunter o al revés? Es que eso no lo entendí muy bien a la primera, entonces no sé si al final busca una habilidad o busca otra cosa. No sé Mm, si eso quedó bien cerrado. según tengo entendido, una habilidad. No, perdón, él busca mejorar su skill hunter y para esto quiere las reliquias de Gigin para aumentar lo que el Claro, a skill eso hunter. me refiero. Sí, tiene que robar los tesoros de Kakin, pero no sé si para robar una habilidad concreta o para mejorar el Skill Hunter. No recuerdo muy bien ahí. No sabría qué decirte porque es que no recuerdo exactamente cómo era el texto. Tendría que volver a leerlo. Pero vamos, es fácil porque estoy casi seguro de que era el 406 el capítulo, que se llama Tesoros Sagrados. Sí, sí, que él va caminando y te lo va contando y pone los tesoros de Kakin mientras él va hablando, si se recuerdo bien. Eso No, es. no me acuerdo del texto. Sí hizo énfasis él en que, porque esa parte igual, no sé cómo la ves tú, pero me gusta que él cuando peleó la primera vez con Hisoka, él le dijo, cuando yo recuperé mis poderes, en este caso, o como quieran ver, el Skill Ujú. Hunter o bueno, aquí también es donde a veces hay confusión, mejoró el Skill No, Hunter. sí, no le dijo que tuvo que mejorar la skill, como un elogio, como que tuvo que mejorar la skill hunter para poder enfrentarse a él porque era la primera vez que necesitaba cuatro habilidades a la vez. Ujú, exacto. Ujú. Y incluso él le dijo, yo tengo ahora la capacidad de mantener el libro cerrado con un separador y poder utilizar una habilidad o tener una habilidad activa y luego si quiero usar dos al mismo tiempo tengo que tenerla abierta. Pero él dijo que había que hacer muchas condiciones que para él eran demasiado molestas, pero es donde Sí. ahí pensando, ¿qué tantas condiciones va a meter después de que mejore el Steve Hunter? Bueno, no sabemos si va a mejorarlo para añadir condiciones o otro tipo de mejora. Pero sí es buen punto de vista de que ya hemos hablado las motivaciones y bueno, Hisoka también desde mi punto de vista ha obtenido un power up, que es el en postmortem. Su Banjigom ha mejorado. Es decir, ahora creo que su Nen y su habilidad son más fuertes. Y creo que el combate de Hisoka con Crollo por parte de Togashi también fue un poco un aviso, ¿no? Un aviso y una demostración de lo que podía hacer la Banjigom, porque si bien a Hisoka lo hemos visto pelear antes,
no habíamos visto todo lo que podía hacer, ¿no? Porque Hisoka nunca ha estado en apuros. Entonces, en este combate sí lo hemos visto en apuros y Hisoka lo tuvo que dar todo, hasta que ya no pudo dar más y murió. Entonces, ya una vez renacido, creo que vemos de forma clara que su habilidad es mejor que antes. ¿Tú qué opinas? Fíjate que yo aquí tengo una, no es duda, sino que a veces siento que es como una aclaración que necesito que a veces me haga. Porque cuando tuvo la pelea y todo esto, como tú dices, Hisoka ya empezó en un momento de estar bien, a estar preocupado y de estar preocupado a tener que escapar de todo lo que estaba haciendo. Y no sé si recuerdo bien si fue cuando perdió él la pierna con una de las explosiones, pero él Sí, como que en algún momento, porque te lo muestran, o sea, ya como que él decía, bueno, pues mi fin, o sea, ya voy a perder. Y aquí es donde necesito el énfasis en decir, cuando él ya está, vamos a decirlo así, con las explosiones y todo esto, es cuando el NEM post-mortem se activa, o es tal cual cuando ya está, no, cuando se acaba, ahora sí que Maki lo compone y todo no, eso, no, ya. no. No, no, no. Esto es de la siguiente manera. De hecho, por eso se llama postmortem. Hisoka se ve acorralado y está desesperado. Ya no tiene. Él sabe que va a perder y que va a morir. Entonces, en un acto desesperado, le pide a Sunen. Esto es, esto es algo bastante extraño, porque creo recordar que las habilidades que hemos visto de Nen post-mortem suele ser ya con el sujeto. O sea, la habilidad ya no pertenece al sujeto, el sujeto está muerto, ¿no? Sí, sí, y es por Pero eso igual. en este caso, Hisoka le pide a Sunen que se active para contraer los músculos de su mano y poder hacer latir su corazón, haciéndole una maniobra para poder reactivar sus órganos. Y eso es lo que le permite volver a vivir. Entonces Hisoka muere, su Nen se activa, es decir, ya es Nen post-mortem y es mucho más poderoso al resucitar. Y a ver, aquí ya ver, y creo Pero que fue, esto no es algo que. Porque sí, es ficción, pero por ejemplo, la ficción bien hecha tiene que tener una coherencia, tiene que tener un récord, tiene que tener un rigor científico, si no, pierde consistencia. Y esto también pasa en la vida real. O sea, hay gente que tiene periodos cortos de muerte y vuelve a la vida. dice que su corazón se para o llegan a tener un Ujú. accidente por un Sí, lo que se momento. llama, lo que se llama una. Tiene una muerte clínica y por unos instantes y luego vuelve a la vida. De hecho, hay registros de que hay gente que ha sido enterrada porque han sido dados por muertos. Esto ya también puede entrar dentro de. No es tanto que hayan vuelto a la vida después de tanto tiempo, sino que a lo mejor han entrado en un estado de coma, no había los medios para tal, pero bueno, si somos rigurosos, hay gente que ha muerto por segundos o minutos y luego ha vuelto a la vida, sí. Es, es, eso es muy interesante, o sea, y me gusta cómo la historia va uniendo de alguna manera el destino, porque al final de cuentas, Sokka está vivo con el objetivo de acabar con aquel que en este caso lo mató, porque así fue. Y Bueno, pero no, no es tanto o creo yo, no es tanto por una venganza, ¿sabes? No es algo tan, o por lo menos es mi percepción, no es algo tan personal para Hisoka, sino que es el volver a ese estímulo, pero no desde lo que te decía antes, no dándole ventaja al adversario, sino quiere hacerlo incluso más estimulante. Quiere, quiere hacer que Crollo esté totalmente desestabilizado, lo está consiguiendo. Quiere hacer que se desate, quiere que sea una pelea totalmente salvaje, o por lo menos así lo veo yo. sí, y créeme que lo ¿Sabes? va a A lo que me refiero es que no lo veo como un rencor, una rencilla tan.
sino que es puramente estímulo, veo yo. A ver, mira, a mí, a mí el personaje me gusta bastante por todo lo que tiene. Es más, creo que en uno de los arcos donde el personaje brilló por mucho, a mucha gente no le gusta ese arco, pero es el arco de la elección de cazadores, que deja muy en claro que Ujú. él es él está arriba del promedio, para los que muchos podrían llegar a considerar a alguien débil, entre comillas, los que se supone están no, nosotros somos los contras más fuertes o X o Y. Y hubo un momento en la obra, cuando después de morir y todo eso, que te lo presentan en el barco ballena, y lo ves y es otra persona, digamos. Es otra persona porque no solamente su apariencia, sino hay algo más detrás de que me gusta a veces, Sí, me gusta ver en el personaje. sí, es lo que también tiene que ver con quien está en un estado de tranquilidad ahora, pero sí que yo lo atribuyo a una madurez del personaje, sí. Es lo que te decía, o sea, Hisoka después de morir se ha dado cuenta de que no puede pelear con tanta ventaja, ha madurado y eso lo hace mucho más peligroso. De hecho, esto lo tengo yo explicado en el vídeo del psicoanálisis del Ryodan, el primero que hice, que aunque está más hecho a modo de ficha clínica y entonces no puedo expandirme tanto con cada personaje porque aún así el vídeo ya dura casi una hora, dura más de 50 minutos. Ahí sí que lo explico y es que después de haber muerto, Hisoka ha madurado como persona y ahora tiene un cierto autocontrol de esos impulsos. O por lo menos más que no sabría definirlo así como autocontrol o una medición, ¿sabes? Y eso lo vuelve mucho más peligroso porque antes era casi todo un acto impulsivo, de ese impulso, ya te digo, parafílico hedonista, y ahora puede tener una cierta noción, una medición o un autocontrol del mismo. Mira, yo quisiera que tú me dieras esta perspectiva. No sé cómo la ves, pero a ver, a mí me gustó mucho cuando en el punto en el que estamos ahora, que se está viajando a un continente en el cual nadie, a excepción de los elegidos, como podemos llegar a ponerlos en ese lugar, que fueron Nétero, Bellón, etcétera, han sobrevivido a lo inhóspito, ante lo desconocido. Y claro, el autor del manga nos ha dejado muy en claro que hay algo más allá, vamos a decirlo así, que hay un personaje que está no solamente narrándote lo que vas a encontrar ahí, sino que está viviendo en ese lugar. Y, y te pones tú a pensar que en el barco ballena hay tantas historias, tantos personajes, y si yo te tuviera que poner en el lugar de que tuvieras que decidir qué personaje sí debería llegar a tocar estas tierras desconocidas para ver qué hay allá. Porque vamos a ponernos a pensar de que, ok, no sé si tú quieres que como tal araña siga viviendo, siga existiendo después de que acabe este arco del barco ballena. Cuando te refieres a que hay alguien más allá, te refieres a Don Freaks. Así es. Bueno, eso es una hipótesis de Jim Freaks, eso tampoco lo tenemos confirmado. Realmente, o sea, todos damos por sentado, incluido yo, que Don Freaks sigue vivo y explorando y escribiendo el libro El Oeste, ¿no? Si no me equivoco, era Creo que sí, el oeste, si no me equivoco. el tomo oeste del libro, El Continente Oscuro. Lo damos todos por hecho, pero no está confirmado, es una hipótesis de Jim Freaks. Y a tu pregunta, para contestar a tu pregunta, ¿qué personaje creo que es merecedor? Pues la respuesta va a ser ambigua, pero es muy sencilla. Todos los que sean capaces. Ahora bien, si me preguntas quién creo yo que es capaz de llegar y de sobrevivir al continente oscuro, pues así de forma clara yo te diría Bellón Netero y Jim Freaks. De los demás, pues habrá algunos que sí pueden estar capacitados, pero tampoco sabría decirte seguro. Y luego me dijiste lo del Genii Ryodan, ¿verdad? Que Así si es. quiero que continúe la historia del Genei.
Mm, por querer, lo que te decía antes. Si un personaje está escrito y en Hunter x Hunter todos lo están, o, o por lo menos no recuerdo yo un personaje que esté mal escrito. Hay gente que seguramente habrá algún personaje que no le guste. A mí tampoco es que me gusten todos, aunque sí casi todos, pero eso no quiere decir que no estén bien escritos. Mientras esté así construido, donde tenga que llegar, que llegue. Por mi gusto personal, que esté en toda la serie. Pero yo creo que el Guenier Ryodan tiene los días contados y creo que este puede ser su último arco, ¿eh? Por cómo se están desarrollando los acontecimientos. Están todos separados en el barco. Vemos a varios personajes afectados emocionalmente, como por ejemplo Crollo, que es el líder, está muy desestabilizado. Tenemos a Nobunaga, que está siendo, en mi opinión, muy temerario con los Heili, o sea, mm, tuvieron que acompañarle Finks y Feitan a buscar su katana. Ha perdido otra vez su katana, tiene una improvisada, también se la dio al su jefe de los Char. Y creo que Nobunaga es un claro candidato a ser uno de los próximos en caer. Y mira, es un personaje que me encanta también. Casi todos los del Guinea Ryodan en realidad me encantan. De hecho, fuera de los típicos favoritos, que me gustan mucho, como pueden ser Crollo y demás, de mis personajes favoritos de Ryodan diría que son Franklin y Finks también me gusta mucho. Yo te podría decir que de mis favoritos es Bonolenov, por las habilidades que mostró tanto en el arco, donde fueron a Ciudad Meteor a acabar con las hormigas quimera, como lo que está haciendo ahorita. Que no solamente es un personaje que tiene que tiene algo raro, o sea, porque al final de cuentas, ¿Pero te gustó te gustaron las habilidades o la caracterización del personaje? Su misticismo, digamos, su teatralidad a la hora de actuar. su teatralidad, eso fue lo que marcó sí, Su porque puesta en escena, ¿no? la verdad que cuando lo ves él no busca de alguna manera hacerlo rápido, él busca hacerlo con estilo, danza para que el enemigo entre en este estado de locura. Sí, 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 yo cuando analicé Bononero precisamente era eso lo que destacaba. El hecho de cómo aparte de... Porque podríamos decir que es un personaje religioso, pero en realidad tampoco es místico, tiene sus creencias, sus tradiciones más bien por parte de su tribu, como se nos presentó. Y luego sí que es muy performativo, tiene una puesta en escena que sí que es verdad que muy chula. También la apariencia con esas vendas, esos agujeros también está muy guay, sí. Es, es un personaje, como te digo, que igual me ha gustado cómo ha hecho las cosas, pero sí estoy bastante expectante a lo que va a ser Hisoka, que también aquí no hemos tomado en cuenta un personaje que es en este caso Claro, Illum. pero por ejemplo, a ti que te gusta Bonolenov, ¿cómo lo ves en el barco ballena? Porque ahora está en una situación también un poco delicada, ¿no? Lo ve entre la espada y la pared diciendo que lo No van a de destruir. forma inmediata, pero está en una posición un tanto... Sí, créeme que estoy como que, ay Dios, o sea, vamos a decir, está demasiado cerca y ya está dudando, porque esa manera en cómo, lo vemos así, la manera en cómo te ves, en cómo se comporta, ya está dudando. Ya sabe que hay algo por ahí que no cuadra y es como de, o sea, y si no tiene Bueno, cuidado, lo que sabe que no cuadra es que, de hecho, no, todo lo contrario, sabe que Hisoka está ahí, él está cumpliendo su misión, que es encontrar a Hisoka y ahora lo que sí tiene es un dilema, porque no está seguro de si decirle al Dancho a Crollo, no sabe si debe decirle que ha encontrado a Hisoka porque sabe que el jefe está mal. Y entonces ahora tiene un pequeño dilema ahí, Bolonenov.
Mira, yo, a ver, si tu jefe empieza a tomar decisiones que nunca o antes nunca había tomado, te pones a cuestionar si realmente debería seguir siendo el jefe. En algún momento de ellos las de haber pasado por ahí. Sí, porque, a Mira, ver, ah, mira, lo que te decía antes de mis gustos. Esto me encanta porque además pasa en... ¿Has visto House? sí, claro, claro. Vale, pues House, en un momento de la serie, decide, decide poner a prueba a su equipo, pues ya sabes, de la manera que le gusta a House, ¿no? Con sus bromitas. Y empieza a presentar signos de fallos de salud, de problemas, de problemas que cuestionan, o sea, que ponen a prueba su juicio, que lo nublan. Ya no es el mismo, ¿sabes? Ya no ha fallado algunos diagnósticos. Está empezando a fallar House, que siempre ha sido el mejor, ¿no? El que lo sabe todo, el que siempre está corrigiendo a los demás, el que siempre tiene el diagnóstico. Y entonces su equipo, eh, a partir de aquí, empiezan a debatir sobre si levantar la liebre o no con House. Es decir, si pasar por encima de él para, mm, ¿cómo decirlo? Sí, sí, deben ayudar. Desautorizarle, básicamente desautorizarle, porque no consideran que su juicio sea el adecuado. Consideran que su juicio está perjudicado, que no es el mismo. Es decir, que no tiene la capacidad. No sé si me entiendes el ejemplo. Claro, claro, sí, te lo entiendo perfecto y queda de acuerdo con lo que está pasando ahorita en este caso. Y a Creo que es ver, el mismo caso, ¿eh? sí, y a ver, podrían muchos llegar a decir, no, pues han estado juntos tanto tiempo y pues quién sabe qué tantas cosas no han hecho. ¿No? Aquí Sí, pero no. Crollo es el líder porque cuando se fundó la araña era el que tenía un plan y es el que siempre ha sabido qué hacer. Siempre ha sido el más inteligente. Así se ganó el respeto de la araña. Y precisamente ahora Volonov pone en tela de juicio si sus sentimientos no están comprometiendo lo que vienen siendo sus decisiones, ¿no? Ese, ese juicio que siempre ha tenido Crollo, que siempre los ha llevado a cumplir sus planes, esa, esa, ese estado de neblina, ¿no? Que no le permite ver. Por eso te digo Sí, que creo que es el mismo caso, haciendo un paralelismo. No sé si me he dado bien a entender. no, no, de hecho te diste a entender bien y también me hiciste pensar en el arco de Yorshin cuando Ujú. te ponías a pensar que Kurapika era el que ocupaba ese lugar de las emociones y el enemigo era el que ocupaba el lugar del que en este momento estaba actuando de manera coherente. Y te pones a pensar, ok, él ya tenía un plan, ya sabía que tenían que descubrir al hombre de las cadenas, todo esto. Acabó con Dubogin y Ujú. fue un momento en el cual el enemigo se dio cuenta de que Kurapika era un peligro y el jefe supo qué hacer, cómo manejar la situación, etcétera. E incluso cuando fue Sí, capturado, no sí, tuvo sí. problemas en hacer como que, claro, voy a seguirte la corriente, etcétera. No, no, y de hecho Crollo, cuando fue secuestrado, se dio cuenta de que Kurapika tenía una gran debilidad, de que era fácil de alterar y Crollo tenía el control de la situación. Él estaba totalmente tranquilo, impasible. Y, y eso es lo que ahorita podemos notar que no está pasando con él. Cada vez y la manera en cómo lo dibuja Togashi es la manera en cómo tan drástica puedes ver que su mente quizás está a ver, no voy a resumir lo que puede llegar a pensar que es venganza, no creo. Al final de cuentas tiene un objetivo buscando. Sí, sí, y estoy seguro de que, a ver, porque aquí es donde me gusta esta parte, no sé si lo vaya a ver, quién Mm. sabe, pero no, puede que en algún momento, más en esta parte donde hay ley marcial, como que digan, bueno, pues solamente habrá soldados, no usuarios NEN, entre comillas, y por X o Y razón se crucen los caminos de ambos
y obviamente la pelea no va a tener ningún tipo de detenimiento, y es cuando va a empezar el verdadero conflicto, que es lo que yo espero ver en los próximos Uf, capítulos que va a lanzar. yo no estoy convencido de que si se encontrasen Crollo y Kurapika se pelearían directamente, porque yo creo que para ambos sería un shock. Crollo está centrado en la venganza de Hisoka. De hecho, no quiere matarlo para siempre, quiere asegurarse de eso. Y en mi opinión, creo que Crollo está buscando una técnica o una estrategia mm, en la que él también vaya a acabar consigo mismo, con tal de asegurarse de que Hisoka muera para siempre. Y luego Kurapika está centrado en un millón de cosas. Está centrado en proteger a Wobble, recuperar sus ojos. Él tiene en la mente ahora mismo a Serringis, que es el que tiene que encontrar. Ya vio su foto para recuperar los ojos, que es el que le han dicho que tiene los últimos. O sea que si yo creo que si Kurapika se encuentra con Chrollo ahora mismo, sería un shock para ambos. Y no creo que en esa primera impresión el primer impulso de ambos fuese pelear, siendo dos personas también mm, bastante estrategas, inteligentes. Claro, claro, igual el tipo de entorno en el cual están no es como algo más neutral, es un lugar donde hay un ejército, hay monstruos, hay tantas cosas que hacen pensar qué movimiento es el adecuado. Y bueno, aquí es donde también me pongo a pensar en ese contrato que hizo con Illumi Hisoka, que como que algo tan romántico que a veces se supone que él tiene que acabar, uno tiene que acabar con el Sí. otro, ¿no? Para ver quién gana todo el dinero. Sí, a mí eso se me hizo muy raro cuando lo vi en el manga. Es decir, no sé si a ti te pasó lo mismo, pero yo cuando lo leí dije, vale, aquí hay... Tiene sentido lo que dice Illumi, sí, concuerda con cómo es Hisoka, pero a mí me da la sensación de que aquí hay gato encerrado. No sé ¿Verdad? cómo lo ves tú. Es como que sospechoso, es demasiado, a ver, es como que le estoy dando, no sé, demasiada ventaja a un ejemplo, a mi enemigo, y es como que, ¿por qué? Te pones a pensar que hay un por qué. Mi primer por qué era como que, no, yo me le está mintiendo a Kuroro y en algún momento Mm. le va a dar la ventaja. Esa era mi idea principal. Por algo está ahí. Y Kuroro lo está dejando avanzar porque le hace creer Cla- que tiene ventaja. Poder ir Claro, esa es otra. O sea, no solo el hecho de que Hisoka lo contrate y Lumi se postule para ello, sino el hecho de que Crollo también le ha dejado entrar. Eso es un poco raro sabiendo que Hisoka y Lumi tienen relación. Bueno, no sé si lo sabe Crollo realmente. No recuerdo. Mira, debe de saberlo de alguna manera, porque Hombre, Kaluto está dentro del río Dan. sí, sí, O igual. sea, Crollo no es precisamente tonto y yo creo que debe saberlo, pero creo que no se nos confirma nunca. Por ejemplo, aquí es donde también pongo este aspecto Y, de que, sí, sí, y una cosa antes de seguir eso, detrás de este, de este triángulo de Illumi, Crollo, Hisoka, tal, yo creo que la intención de Illumi principalmente es proteger a su hermano Kaluto. Eso es mi impresión. también yo lo dejo muy en claro cuando Hisoka dijo que iba a hacer algo sabemos a qué se refería con el señor, a Killua, y Lumen reaccionó de una manera demasiado agresiva, con tan solo Sí, mencionarlos, sí, pero eso fue una provocación hecha adrede. Eso fue a propósito. Para provocar a Illumi, que Killua sintiese el aura asesina de Illumi y demás. Que dentro de la broma, pues igual no es tan broma. Sí, también puede ser. Sí, sí, o sea, eso igual es cierto, y aquí es donde también podría poner eso en práctica
no sé, Kuroro podría tratar de amenazar a Illumi con su hermano. Sabemos que Kuroro tiene más ventaja que él. Y decirle, a ver, ¿cuáles son tus verdaderas intenciones? No me puedes mentir, porque la mentira prácticamente sería acabar con tu hermano. Sí, o más que ir por ahí, bueno, Hisoka quiere acabar con las arañas y Kaluto es una araña. A Illumi le conviene estar dentro de las arañas para proteger a su hermano, al mismo tiempo que acaba con Hisoka o a pesar de ello. No sabría decirte exactamente qué. ¿En algún momento tú has pensado que esta batalla entre Illumi y Hisoka se podría llevar a cabo en el ambiente que estamos actualmente? Me encantaría, pero creo que si se da, no sería una batalla a muerte, sino que sería un intercambio y que no concluiría con ninguno de los dos acabando con el otro, sino más bien que habría algún tipo de interrupción abrupta o que uno de los dos use, en este caso yo creo que Illumi alguna estrategia para zafarse. No lo sé, yo creo, me da la sensación de que iría por ahí el asunto, no sé cómo lo ves tú. Sí, sabe que ya no es el que conoció en su momento y sabemos que Illumi tiene no solamente la ventaja de lo que su familia es, porque quieran o no creerlo, Illumi está en un nivel más allá de lo humano en el sentido de que Mm. solamente los venenos y lo que es la tortura no le va a hacer nada, pero sí es muy peligroso y la verdad que a veces me pongo a pensar, imaginen un momento en el que tan solo un piso del barco ballena puede llegar a ser su mundo de marionetas y estas comiencen a tratar de atacar, o sea, causar caos para que, Sí. y decir, bueno, pues al final de cuentas, sea quien sea el que quede al final, pues yo tendría que acabarlo y pues Claro, que pero se- no solo a nivel de poder, sino que también tienen la enseñanza del asesino en casa, ¿no? Y el mismo Illumi le indujo a su hermano la idea de que si no estás seguro de que vas a vencer, huye. O sea, no te enfrentes. Bueno, pero pues si aquí en este caso el peligro es que esta vez no van a poder huir porque sabe que lo van a cazar, porque eso también está Sí, en este. bueno, pero me refiero, Illumi puede tener la intención de no confrontar con Hisoka y cuidar a su hermano hasta que puedan bajar del barco o la situación cambie, creo yo, ¿no? Sí, eso es cierto, pero pues sabemos que es una guerra la que se va a desatar en ese lugar y no creo que el barco logre llegar a tierra. O simplemente espera hasta que se maten entre ellos y ya está. Ujú. Aunque claro, esto no lo pensé, pero podría llegar a ser. Al final de cuentas, Illumi ya conoce a Kurapika y podrían llegar a decir, mira, tú buscas esto, yo busco lo otro, un ejemplo. Te ayudo, en este caso, Mm, de cuentas puede ser un beneficio más para mí que para ti. no lo descarto, pero lo veo poco probable. No veo yo a Kurapika y a Illumi teniendo muy buena completación, confiando el uno en el otro. Creo que Illumi es demasiado desconfiado para eso. Mm. Incluso con el simple hecho de que Es desconfiado y creo que él se considera, y creo que lo es, autosuficiente para proteger a su hermano. los capítulos, yo quiero ver más de él porque para mí es uno de mis personajes favoritos, no Yo solamente quiero por. ver más de todos. Y lo digo en serio, o sea, en este arco y estos últimos capítulos, creo que cualquier arco que comience a partir de estos nuevos capítulos que vayan a salir dentro de poco, me va a parecer bien cualquiera. Cualquier frente abierto me va a parecer bien.